La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13 al 16, en ese pasaje nos habla de la preocupación declarada del apóstol Pablo. En los versos 17 al verso 20 está el deseo de verlos. Cuando nos habla de la preocupación, esa preocupación que tiene Pablo por los tesalonicenses, lo vemos a la luz de las páginas de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste por nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Actúa en vosotros los creyentes. Qué importante es cuando se escucha la palabra del Señor y está actuando en nosotros. ¿Cuántas personas escuchan la palabra de Dios? Multitud de veces, pero nunca esa palabra actúa en ellos. No porque la palabra no tenga el poder para actuar con eficacia. La razón es que la palabra no ha encontrado el lugar para penetrar, porque no hay cabida. El hombre no ha abierto su corazón para que la palabra se quede ahí. Una cosa es aprenderla de memoria, pero otra es practicarla, creerla y obedecerla. En este caso, los hermanos tesalonicenses eran personas que en verdad creyeron y recibieron la palabra y la obedecieron. Al obedecerla, se vio su efectividad de inmediato. El apóstol inmediatamente echó de ver de que estos creyentes dieron frutos en abundancia que agradaron al Dios santo, al Dios justo, al Dios verdadero. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesucristo y a sus propios profetas también mataron. La condición de los judíos religiosos que se ocuparon de atacar a los hombres de la fe en Jesucristo, se apegaron tanto a la ley, sin saber que la ley testificaba de la persona de Jesucristo. A través de todas las páginas del Antiguo Testamento, dio testimonio de que Jesús venía como el Salvador, como el Señor, como Dios, para salvar a su pueblo de sus pecados, y que iba a padecer ciertamente para poder salvar a su pueblo. Mas esto no lo entendieron los judíos. Entonces Pablo, ciertamente guiado por el Espíritu Santo, entendió que las Escrituras nos hablaban de este Cristo que iba a padecer, de este que Dios había asignado desde antes de la fundación del mundo para que fuese nuestro Salvador eterno. Ahora, Pablo vuelve a su tema de dar gracias a Dios por estos hermanos, estos creyentes tesalonicenses que habían confiado en Jesucristo.
habían creído con todo el corazón. Esa era norma constante de Pablo. Lo hacía sin cesar de dar gracias a Dios por estos creyentes fieles, por estos creyentes honestos, por estos creyentes entregados a Dios. Lo vemos a la luz del pasaje de primero de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Entonces, la gratitud que expresa en este pasaje tiene que ver con la manera en que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios que habían oído de estos pregoneros de justicia, es decir, de los misioneros. La recibieron como palabra de Dios, no como palabra de hombres. El problema de multitud de personas que no se han convertido bien al cristianismo, es decir, a Jesucristo, mejor dicho, es porque han recibido la palabra como palabra de hombre. No la han recibido como palabra de Dios. Porque cuando el hombre recibe la palabra como palabra de Dios que es, entonces la persona tiene un cambio tan poderoso. Porque Dios ciertamente trae los cambios a través de la palabra cuando el hombre la cree, la recibe y la obedece. Dios trae esos cambios lindos, preciosos. Si como la verdad, la palabra de Dios, es obvio que el Señor había abierto sus corazones. Dios ciertamente cuando abre el corazón del individuo y éste recibe la verdad, la recibe con sinceridad, la recibe con gozo, esta persona se deleita viendo la mano de Dios obrando en él mismo, en ella misma, y entonces ve también que es usado por la gracia de Dios como instrumento para la restauración de otras personas. En Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cuando tenemos fe es porque hemos oído la palabra, la hemos oído con atención, le hemos prestado oído y entonces la hemos creído, la hemos recibido. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces los pregoneros de justicia habían declarado que el evangelio es palabra de Dios, palabra que en verdad trae poderosos cambios gloriosos. Ella tiene poder en sí para regenerar el corazón de quien se sea, para regenerar el alma, y su poder se manifestó en los corazones de los tesalonicenses que creyeron. El deber de los enviados de Dios era compartir el evangelio, la palabra, y no usando palabras persuasivas, no torciendo el brazo, no engañando a nadie, no haciendo trucos, sino que en el poder del Espíritu Santo, Él hace la obra de Dios en los corazones de cuantos creen. Esa palabra no solo regeneró a los creyentes, sino que también actuaba en ellos. Pablo usó ciertamente el tiempo presente, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primero de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Entonces, la palabra hace una obra continua en los corazones de los que hemos creído. Y el mismo verbo se usa también en Efesios capítulo 3 verso 20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Cuando se recibe a Jesús en el corazón, cuando se cree en aquel que fue crucificado, que fue muerto, fue inmolado, que fue sepultado y ha resucitado entre los muertos, entonces ese es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pensamos o creemos. Porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Tiene todo el poder para hacer muchas cosas.
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tenemos a Jesús en el corazón, Él hará grandes cosas, maravillosas, cosas que nos vamos a quedar perplejos, maravillados, muchas veces asustados de lo que Dios mismo hará. Hay personas que hemos visto que sus pies crecen cuando tienen el pie corto. Hemos visto personas que no tienen ojos y recibirlos. También hemos visto personas que les hace falta algún órgano y Dios se los ha puesto. Personas con cáncer, ser sanados. Personas de SIDA, ser sanados. Homosexuales, ser liberados de la homosexualidad. He visto mujeres lesbianas ser transformadas por el poder de Jesucristo, que han dejado esa vida terrible de pecado, de maldad, porque Dios ha cambiado sus vidas. Esto da a entender que Dios tiene el potencial para traer cambios gloriosos, supremos, que solamente Él puede hacerlo. Ahora bien, con corazón debemos de empaparnos. Es decir, con todo nuestro corazón debemos empapar nuestra mente. Debemos también empapar el corazón con la palabra de Dios. Se los pongo de otra manera. Cuando hablamos de Efesios, en el capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es decir, con razón debemos empapar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios para dar al Espíritu algo sobre lo que pueda actuar. Pablo aconseja en cuanto a los colosenses, según el capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Porque si abunda abundantemente en nosotros la palabra de Cristo, entonces andaremos correctamente bien. Agradaremos a Dios en todas las cosas que emprendamos y también serán prosperadas, bendecidas por parte de Dios. Ahora, el papel de los judíos en iniciar la persecución, es decir, de los judíos no conversos, de los judíos que se apegaban tanto a la ley de Moisés, no querían saber nada de Jesús, no querían saber nada de la gracia de Dios. Ellos estaban tan apegados a las leyes que Moisés les había dado. Por supuesto que eso venía de Dios, ciertamente. Pero vemos en este caso que no había habido cambios suficientemente para la vida de esta gente, porque había en sus corazones amargura, odio. Porque cuando no se ama al prójimo, es que Dios no ha entrado en el corazón del individuo. Porque cuando Dios entra, viene el cambio de amar y de respetar de una forma especial. Porque a vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, y aún aquellos que también mataron los profetas de Dios. Es decir, que Pablo dijo que los hermanos tesalonicenses habían llegado a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, según el verso 14. Entonces, esas congregaciones habían sido víctimas de la persecución de parte de sus paisanos. En el párrafo introductorio se hizo referencia a la persecución contra Pablo y sus colegas por parte de los judíos de Tesalónica, quienes de una forma tremenda alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, acusándolos falsamente, diciendo que contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Solo que este rey llamado Jesús es el que ha establecido todos los reyes que existen en toda la faz de la tierra.
Ahora, mi Señor no está removiendo esos reyes y Él tiene el poder para hacerlo cuantas veces quiera, quitarlos o ponerlos, ponerlos o quitarlos, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero en este caso, el reinado de Cristo se está estableciendo en el corazón de los hombres y de mujeres de fe, los que creen en su gran nombre, en su gran poder, en su gracia divina. Son las personas que reciben ese reinado en sus respectivos corazones. En Hechos capítulo 17, en el verso 7 y 8, dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Eso es lo que hacían los judíos rebeldes. La meta inmediata de los judíos era acallar a Pablo y a sus compañeros. Pero seguramente la persecución de los coterráneos de los tesalonicenses continuó aún después de la salida de los misioneros. Probablemente esas noticias habían llegado a oídos de Pablo y aumentaron su preocupación en el corazón del apóstol. Seguramente su referencia a los padecimientos de los creyentes de Judea de parte de los judíos le hizo recordar su papel en la persecución de ellos antes de convertirse a Cristo. Saulo continuó en la muerte de Esteban, es decir, consintió, mejor dicho, antes de convertirse a Dios. Él había consentido. Saulo consintió en la muerte de este mártir llamado Esteban. Entonces podemos contemplar que al haber consentido en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, porque en ese tiempo Saulo no se había convertido, era un religioso judío, era un maestro de la ley, era un sacerdote prácticamente, era maestro de maestros, pero con un corazón que en verdad estaba arruinado, porque él mismo dice: yo era blasfemo, era injuriador, perseguidor, maltrataba al pueblo de Dios. Entonces, en aquel día, cuando este hombre no se había convertido a Cristo, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban predicando por todas partes el evangelio. Ahora bien, la trayectoria de la persecución de parte de los judíos se nota en el capítulo 2 de Primero de Tesalonicenses, versículo 15 y verso 16. Si usted le presta atención a ese interesante pasaje. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, es decir, los judíos se propusieron matar a Jesucristo y a los profetas, y nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres que predican el evangelio o que han recibido a Cristo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así, de esta manera están colmando, dice Pablo, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, dando a entender que llegaron a colmar la copa de la ira de Dios. Entonces Pablo menciona varias cosas que los judíos hicieron contra el Señor y contra de su iglesia. Según el versículo 15 y 16, los acusa de haber matado al Señor Jesús. Él no fue el primero en lamentar, o en otras palabras, en levantar semejante acusación.
Los detalles de la muerte del Señor que se dan en los evangelios confirman las palabras de Pablo. Los líderes religiosos buscaban la forma de matarlo. Siempre estaban buscando la oportunidad de matarlo. Imagínense que cuando Jesús levantó a Lázaro de la tumba, que ya hacía 4 días de muerto, en vista de ese milagro quisieron matar a Jesús y también al resucitado que era Lázaro. Qué odio más terrible el que había en el corazón de estos judíos. Ciertamente no había hecho nada la religión por ellos. Solamente el tener un encuentro personal con Jesús. Esto es lo que trae los cambios necesarios para el hombre. Puede estar tan perdido, tan arruinado, pero una vez que venga creyendo en la persona de Jesucristo, el individuo tendrá cambios gloriosos operados por Dios. En Juan capítulo 11, versículo 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vinieron completamente a ver la gloria de Dios. Vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Dice claro el versículo 45. Pero noten el verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Le dijeron lo que Jesús había hecho. Y sabe que lo que hicieron estos, según el verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en otras palabras el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Hace muchas señales. En vez de alegrarse, en vez de estar contentos, felices, porque hay un hombre aún resucitando los muertos de varios días que han fallecido, están enojados por el hombre que está haciendo los milagros y con esto están enojados con el hombre que ha recibido el milagro. Entonces, dicen ellos, según el verso 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás comenzó a hablar, comenzó a animar a la gente para que en verdad procuraran cómo matarlo, cómo capturarlo y llevarlo a la muerte. Entonces estaban planificando cómo matarlo. Pilato quiso soltarlo, pero los judíos pidieron su muerte. Eso lo vemos claro en Juan 19, versos 12 al 15. Una cosa terrible. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, dice la Biblia. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, note lo que le dijeron, todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús. Se sentó en el tribunal entonces en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua en ese entonces. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron entonces los principales sacerdotes. Ellos respondieron que lo crucificaran porque no querían verlo, querían verlo muerto nada más. Es la actitud de la gente perversa religiosa, porque cuando el corazón no tiene a Dios en su corazón, desea la muerte para el otro. Cuando odia a su hermano, es un homicida, es una persona que en verdad no está Dios en su corazón. Su corazón está cargado de pecado, de maldad, de tiniebla. Lo dice en la carta el apóstol Juan. Y por lo tanto, la persona está cargada de pecado, está abandonado hacia el pecado y a la condenación.
debe de arrepentirse, debe de buscar a Dios con toda la sinceridad, porque si no lo hace, corre peligro ese individuo. Ahora bien, en el mensaje que trae Pedro bajo la unción del poder del Espíritu Santo, le dice a estos judíos, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos inicuas, crucificándole. Ese fue el trabajo que hicieron estos religiosos. Entonces, se dice claramente, varones israelitas, a Jesús Nazareno prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Pablo dijo además que también habían asesinado a sus propios profetas. Sus palabras concuerdan con lo que dijo Esteban en su mensaje a los judíos antes de ser apedreado por ellos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? El Dios Todopoderoso había levantado muchos profetas que anunciaban la venida de Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Al escuchar ese mensaje, matar a los profetas de Dios, destruirlos porque no querían oír tal mensaje. Entonces, esa es la actitud del hombre perverso que no quiere escuchar el consejo de Dios. Quieren meter lo que ellos creen cuando no es correcto. Entonces, qué importante es que sepamos que habrá gente llena de odio, llena de amargura, llena de odio de una forma terrible. En resumen, los judíos expulsaron a Pablo. Entonces, no agradaban a Dios. Se oponían entonces estos judíos a todos los hombres e impedían que Pablo y sus colegas hablaran a los gentiles para que estos se salvaran. Semejante maltrato a los profetas, a Cristo y a los predicadores del evangelio y a los creyentes en Cristo traerá sus consecuencias. Les dijo Pablo. Primero de Tesalonicenses capítulo 2 verso 16. Aclara eso muy bien. Así colman siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es decir, hasta el extremo. En su misericordia Dios pasa por alto los pecados de los seres humanos por algún tiempo. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.